Hola, el día de hoy les voy a explicar cómo resolver problemas de energía cinética. Antes de empezar, tenemos que entender que la energía cinética es todo aquel cuerpo que se encuentra en movimiento. También debemos de saber que la diferencia entre la energía cinética y potencial es que la energía cinética siempre va a estar en movimiento y en cambio la energía potencial siempre va a mantener una posición o una altura. Eso quiere decir que mientras más alto esté el objeto, más energía potencial va a tener. Muy bien. También como ejemplo de energía cinética tenemos al lanzar una pelota, al caminar, el movimiento de un auto, el movimiento de las aspas de un ventilador, etc. También tenemos aquí la fórmula de la energía cinética que dice que es masa por velocidad al cuadrado entre 2. Muy bien, una vez que ya tengamos esta fórmula, vamos a pasar cómo resolver este ejercicio. Para empezar, tenemos que leer a detalle este problema y dice así: calcula la energía cinética de una persona de 70 kilogramos de masa cuando éste se mueve a 5 metros por segundo. Recuerden que aquí tenemos que hacer varios pasos. El primero es colocar todos los datos que nos da el ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo buscar? Nos está pidiendo buscar la energía cinética. Entonces vamos a colocar aquí en datos S, que viene siendo energía cinética, y una incógnita para dar por entendido qué es lo que vamos a encontrar. El segundo dato que nos da viene siendo la masa. Entonces ponemos la M minúscula y aquí nos dice que tiene de masa esa persona 70 kilogramos. El otro dato que nos da viene siendo la velocidad. Entonces colocamos aquí V, que viene siendo la velocidad, y nos dice que esa persona tiene una velocidad de 5 metros entre segundo. Ok, ya teniendo todos los datos, entonces pasamos al segundo paso, que viene siendo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Como mencionamos, es energía cinética es igual a masa por, en este caso voy a poner un puntito dando por entendido que es multiplicación, por velocidad al cuadrado entre 2. Muy bien. Tenemos que darnos cuenta que en esta fórmula hay 3 operaciones. Según la jerarquía de operaciones nos dice que primero tenemos que resolver las potencias, después la multiplicación y de último la división. Entonces vamos ahorita a sustituirlo. Vamos a cambiar las letras por los números. Repetimos aquí S, que es energía cinética. Abrimos paréntesis y colocamos el valor de la masa. En este caso es 70. Ponemos 70. Cerramos paréntesis. Y abrimos paréntesis para colocar el valor de la velocidad. En este caso es 5 metros por segundo. Pero nos dice que la velocidad está al cuadrado. Entonces ponemos aquí al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Como se pueden dar cuenta, tenemos que empezar con la potencia. Pero vamos a ir colocando aquí paso por paso para ver cómo se va resolviendo este ejercicio. Repetimos otra vez energía cinética. Repetimos en este caso 70 porque todavía no lo vamos a utilizar. Y entonces en este paso tenemos que elevar al cuadrado 5. Esto quiere decir que es 5 por 5 nos va a dar 25. Entonces 5 al cuadrado es igual a 25. Colocamos aquí adentro 25. Todo esto dividido entre 2. Pasamos al otro paso que es multiplicar. Voy a poner aquí unas flechitas para indicar. Aquí tenemos que multiplicar 70
por 25. Y la multiplicación de 70 por 25 nos debe de dar 1750. Colocamos aquí entonces 1750. Recuerden, lo estamos haciendo paso por paso y todo esto debe de estar dividido entre 2, que viene siendo el último paso. ¿Cuánto es 1750 entre 2? Fácil. 875 viene siendo nuestro resultado. Pero nosotros sabemos que para que este resultado esté correcto debemos de colocarle su unidad de medida, en este caso de la energía cinética. Entonces vamos a poner aquí el resultado. Energía cinética es igual a 875 joules. En este caso le vamos a poner la letra J mayúscula y con esto ya podemos decir que nuestra respuesta está excelente. No olviden que la energía siempre se mide por medio de joules. Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta. Así que muy sencillo este primer ejemplo, espero que lo vean a detalle para que no cometan ningún error. Y pues también les quería comentar que una vez que ya se explicó este primer ejemplo, me gustaría que resolvieran este que tienen ahorita como segundo ejemplo. Y también me gustaría que lo resolvieran y la respuesta lo colocaran en el apartado de comentarios. Y al final yo voy a colocar la respuesta para ir comparando si todo salió excelente. Si por ahí tuvieron una duda o alguna dificultad, pueden regresar o pueden ver el video nuevamente. Ya si no les quedó claro con el video, pues pueden aquí en los comentarios escribir la duda que tienen para que yo les pueda apoyar. Muy bien, espero que les haya gustado este tema y la forma en cómo se resolvió este ejercicio. Y pues, como saben, espero los comentarios con sus respuestas y nos vemos en la próxima. Muy bien, adiós.